Buenas tardes a todos. Universidad Humanitas le da la más cordial bienvenida. Agradecemos que nos honren por su presencia en esta tarde. Damos inicio a nuestra ceremonia conmemorativa al 38 aniversario de la universidad. Para este evento tenemos un tema específico que se llama Libre Desarrollo de la Personalidad como Derecho Humano. Para este importante evento contamos con la distinguida presencia de la doctora María del Carmen Rodríguez Servín, directora académica de Campus Valle. Un fuerte aplauso, por favor. De igual manera contamos con la distinguida presencia del doctor Antonio Buenos Gómez. Un aplauso, por favor. El doctor Antonio Alberto Gómez cuenta con estudios de licenciatura de Derecho por el Centro Cultural Universitario Justo Sierra. También cuenta con 3 doctorados: doctorado en Derecho por el Instituto de Desarrollo Jurídico, doctorado en Derecho por la División de Estudios de Posgrado de la UNAM y doctorado en Derecho Civil. Puedo olvidarle un fuerte aplauso, por favor. Ahora, la doctora María del Carmen Rodríguez Servín nos dirige unas breves palabras. Bueno, primero, no dices buenas tardes con energía. Buenas tardes. Con esta energía, me encanta eso, me encanta oír el entusiasmo de todos. Esta es una fiesta, no solo académica, es una fiesta como institución, porque cumplimos 38 años. 38 años que de alguna manera están acompañados de prestigio y de valores. ¿Qué tiene que ver con lo que estamos platicando y por qué la importancia de que estén aquí? Una institución se hace por sus maestros, por sus alumnos. Entre mayor sea el prestigio de maestros y alumnos, mayor solidez tendrá, obviamente, el título con el cual ejercemos de la misma. Entonces, nosotros estamos muy preocupados como institución de que los mejores maestros, tenemos uno con 3 doctorados que va a platicar y hablarnos de que sí se puede, vengan con ustedes a compartir el conocimiento. Esto es una experiencia que les va a servir porque el día de mañana muchos de ustedes estarán en ese lado, platicando, exponiendo, compartiendo una situación invaluable para aquellos que estén sentados en este momento de este lado. Entonces, el día de hoy, esta fiesta académica cierra con una plática, una conferencia para los alumnos de Derecho. Esta institución sabemos que tiene varias carreras, no ninguna es mejor que otra, pero vamos a hablar de la de Derecho porque con ella empezó la institución. Hace 38 años, los primeros profesionistas egresados de este lugar eran licenciados en esta área, licenciados en Derecho. Hoy por eso queremos que esta conferencia, que cierra la semana del 38 aniversario, haya sido con el tema que tenemos. Tenemos aquí algunos de Ciencias Políticas, probablemente de alguna otra licenciatura. ¿De qué otras tenemos ahora? Administración, sí hay, ¿verdad? Educación, ¿Uno? Psicología, tampoco. Es muy importante porque está hablando de embarazo, es un trauma psicológico. Se escogió hoy, a ver, para aquellos que lo sufren, ya sea del que lo pide o que lo practica, ¿verdad? A ver, entonces son temas que tienen muchas aristas, temas que se pueden abordar de diferentes enfoques del conocimiento. Pero hoy quisimos cerrar con uno, esta semana jurídica, y que sea de alguna manera compartirlo con ustedes, que como dijimos, voy a insistir, aquí nació la carrera de Derecho, así nació la institución, y hoy cerramos la semana con esta carrera. Hay Ciencias Políticas, un grupo de Ciencias Políticas, estamos muy preocupados también porque desarrollen, entonces sean todos bienvenidos. Hoy el tema que nos ocupa no necesita más comentarios, es un tema de moda, un tema que hemos platicado en la Ciudad de México bajo los nuevos esquemas de la Constitución que hoy nos ampara o nos ocupa o que se cuestiona, pues tuvo cabida oficial normativa. El maestro aquí va a hablar desde el punto de vista, seguramente van a surgir muchas preguntas por ustedes, aprovechenlo. 3 doctorados dicen que podemos aprovechar. Jóvenes, espero que tengan hoy una muy buena experiencia y que al final digan, valió la pena el calor y todo mi esfuerzo estar aquí. Maestro, dejo el micrófono. Buenas tardes. Agradezco mucho a la Universidad Humanitas
a la doctora María del Carmen Rodríguez, al maestro Jorge, por esa invitación que me han hecho para participar aquí, y a ustedes que están presentes. También agradezco la asistencia de la maestra Jazmín, que es mi padre. Muchas gracias. Bueno. El día de hoy vamos a abarcar dos temas que tienen íntima relación. Por un lado vamos a hablar de la interrupción legal del embarazo. Simultáneamente vamos a hablar de ese libre desarrollo a la personalidad que nosotros debemos de tener para poder realizar nuestro cometido y poder ser felices y de esa manera desarrollarnos de una manera óptima en nuestra parcela que viene siendo la sociedad. Espero de verdad que exista una atención para poder comprender y que permee el conocimiento, y este salón existe una fiesta de sabiduría con relación a este tema que vamos a empezar a desarrollar de una manera inductiva y sistemática. Vamos a ir de la premisa menor para llegar a una conclusión de una manera concluyente o categórica. Ya si hay preguntas, pues con todo gusto. Bueno, siguiente, por favor. Para hablar de un embarazo y posteriormente de un aborto o de ciertos derechos que nosotros podamos tener, pues todo comienza con la ovulación. La ovulación es cuando el folículo se rompe. De ese rompimiento va a salir el óvulo, y el óvulo está rodeado de millones de células que tienen nutrientes. Este proceso dura unos minutos. La mujer está destinada a tener de 400 a 500 óvulos en su vida, no más. Entonces, este es un proceso que al momento que se rompe el folículo que tiene de 10 a 15 mililitros, ¿sí?, va a desprenderse ahí lo que es el óvulo y va a estar rodeado de muchas células que son nutrientes. Siguiente, por favor. En esa figura, ahí se ve la trompa de Falopio. Se tiene una escena del folículo que se rompe, que es donde viene la primera palabra que se llama óvulo. Posteriormente viene aquí, bueno, este es un esquema que yo utilizo porque es uno de los más adecuados, se ve el proceso de manera completa, aunque la palabra ahí de concepción, yo no comparto el punto de vista, sino es una fertilización. La concepción es cuando está implantado el blastocito hasta que llega la culminación de todo, lo vamos a ver posteriormente. Entonces, aquí, esta es la ovulación. En la trompa se revienta el folículo para que se desprende el óvulo. Todo lo que está alrededor de morado son las células que son nutrientes, y va a ir pasando por un proceso que dura aproximadamente 6 días, 7 días, hasta la implantación del blastocito, que ahí es realmente donde comienza el embarazo. Siguiente. Como les dije hace ratito, la fertilización es la fusión del espermatozoide con el óvulo. Entonces, en ese momento donde existe la unión del espermatozoide y del óvulo, es donde inicia la fertilización, más no la concepción. Son situaciones muy diferentes, porque de aquí, cuando se realiza la fertilización, va el proceso que se tiene que hacer celular para que se llegue a lograr una implantación en el útero. Siguiente, por favor. La concepción es cuando el óvulo ya fecundado se inserta en el útero, dando comienzo
al embarazo. Una vez que ya está anidado ese óvulo dentro del ovario, inicia lo que viene siendo el embarazo. Si nosotros vamos a estar analizando aquí la interrupción de un embarazo y que dentro del embarazo ya tenemos ciertos derechos personales, pues debemos también contemplar qué se entiende por embarazo. Siguiente, por favor. La Organización Mundial de la Salud señala que el embarazo comienza cuando termina la implantación, que es el proceso que comienza cuando se adhiere el blastocito a la pared del útero 1 o 5 días después de la fecundación, que es lo que les comenté que le denominamos fertilización, la unión del óvulo con el espermatozoide. Entonces todo ese proceso, desde que se rompe el folículo, se libera el óvulo y se llega a implantar, dura aproximadamente 6 días. Siguiente, por favor. Aquí vamos a empezar a ver cómo va evolucionando, o nosotros cómo vamos evolucionando en el vientre, poco a poco, cómo se va a ir desarrollando la vida. En qué momento todos ya estamos perfectamente desarrollados y que nada más se necesita tiempo para ir madurando nuestros órganos y que seamos viables para poder vivir de manera extrauterina. Entonces, a las 3 semanas se empieza a formar en nosotros una capa germinal, tanto externa como media e interna. Entonces nos empezamos a formar poco a poco. Aquí en la capa germinal externa nos dicen que se inicia con ciertas tendencias de la espina dorsal, se empieza a formar el cerebro, parte de los nervios, pero no hay ninguna sensibilidad. En este aspecto, más o menos nosotros tenemos la figura como especies de baguette. Así se ve a estas 3 semanas. Siguiente, por favor. ¿Puede poner la siguiente? ¿No ayuda? Bueno, en la capa germinal interna, o la media más que nada, ahí se va a empezar a formar lo que viene siendo lo más profundo de la piel, que se conoce como la dermis o la epidermis. Posteriormente, en la otra capa, pues empiezan a formar lo que es el tubo digestivo, los huesos igual en la media, etcétera. Entonces, de esa manera, nosotros ya nos vamos formando, ya se nos puede ver a través de un ultrasonido con mucha potencia, ¿sí? Pero todavía no vamos a tener una forma como un ser humano. Sin embargo, a partir de estas capas empieza nuestra formación y vamos a ir evolucionando. Siguiente, por favor. La otra también. Siguiente. Ahí. A las 4 semanas medimos 6 milímetros de largo. Se muestra claros rudimientos del cerebro y de espina dorsal. El corazón ya bombea la sangre al hígado y a la aorta. Siguiente. A las 4 semanas estamos de esa manera, pero no tenemos todavía sensibilidad. Si bien ya se empiezan a forjar ese sistema nervioso, pero todavía aquí nosotros no sentimos dolor. Si es un proceso que se va gradual de vida, pero aquí todavía nosotros no tenemos ese carácter de viabilidad. No podríamos vivir jamás afuera del útero. Siguiente. A las 5 semanas ya medimos 12 milímetros de largo, se comienza a perfilar los ojos, la nariz y la boca. Siguiente.
tampoco nos parecemos, pero ya tenemos ahí los ojos, está el corazón, está el hígado, se empieza a formar las extremidades, en este caso de los brazos, se ve más delimitado lo que viene siendo el cordón, la placenta está muy pegada a nosotros, pero vamos, ya viene aquí una transmisión de nutrientes para nosotros desarrollarnos de manera óptima. Siguiente. A las 6 semanas medimos 15 milímetros de largo. Las células están llenas de vida. El corazón ya tiene latidos de 140 a 150 por minuto y la sangre bombea a través del cordón umbilical. Siguiente. Aquí ya nos parecemos más. Estamos agarrando más formación. Tenemos un poco más de nutrientes que nos están transmitiendo a través del cordón umbilical, pero todavía no somos viables. Por lo tanto, se puede interrumpir el embarazo. No es aborto, es interrupción del embarazo sin ningún problema. ¿Vale? Siguiente. 7 semanas. Las células nerviosas cerebrales han comenzado a tomar contacto unas con otras por medio de proyecciones. Cada minuto son creadas 100.000 nuevas células nerviosas. Siguiente. Pues ahí ya estamos más definidos en cuanto a los ojos, se nos empiezan a formar los dedos, lo que viene siendo las piernas, pues ya vamos adquiriendo una forma como seres humanos. Aclaro, y aquí no se nos considera ni individuo, ni persona, ni ser humano. Somos productos de la concepción y tenemos vida, pero no somos personas. Lo vamos a analizar posteriormente. Siguiente. 8 semanas. Aquí lo importante en estas 8 semanas es que ya se cumplió, ya tenemos todos los órganos, ¿sí? Ya tenemos nuestras extremidades, absolutamente nuestro corazón, todo nuestro sistema nervioso. Lo que queda aquí es desarrollar, madurar todos nuestros órganos, todos nuestros sistemas. Aquí dejamos de ser embriones y se puede decir que la otra connotación es feto o producto de la concepción, pero dejamos de ser embriones. Ya lo que queda es un desarrollo de nosotros en el interior del vientre de nuestra madre. Siguiente. Aquí ya se tiene ese sistema nervioso, ya estamos formados, ya se están haciendo los oídos, la boca, todo lo de las extremidades, ahí se ve lo del cordón umbilical y todos los nutrientes que a nosotros nos van proporcionando nuestra madre, a la mejor arrendada o bien nuestra madre natural, pero la que nos está gestando nos está transmitiendo ciertos nutrientes porque nosotros vamos a necesitar o necesitamos de ella para podernos desarrollar. Siguiente. Bien. Ya aquí al tercer mes, que es en la semana 12, nos dice, el feto se halla bien establecido en el útero. Sus órganos y sus sistemas orgánicos están cada vez más interconectados y el cerebro y vesículas cerebrales comienzan a tener un papel importante. Siguiente. Cuando estamos así es cuando se permite la interrupción legal del embarazo. Ya tenemos forma de ser humano, pero no somos seres humanos. A partir de esta semana 12 y las inferiores, cualquier mujer que se encuentre en un estado de, para ellas no va a ser de buena esperanza, porque lo que quieren es la interrupción del embarazo, estas personas pueden ir a un centro de salud que se los van a hacer de manera gratuita, pueden ir a hospitales que están aquí en la Ciudad de México, les van a cobrar 15,000, 20,000 pesos
y les pueden realizar la interrupción del embarazo. Hay vida, pero no es viable. No puede vivir desprendido del seno materno, ni con auxilio de la ciencia ni de la técnica se podría lograr el desarrollo óptimo fuera del vientre materno. Todavía que como no tiene esa viabilidad, se permite esa interrupción del embarazo. Simplemente con que la mujer acuda al centro de salud, por obvias razones, se tiene que hacer un estudio, y a máximo en 5 días la van a programar para poder realizar la interrupción del embarazo. Aquí hay vida. Vamos a ver posteriormente que diversos conceptos de leyes y de tratados internacionales llegan a proteger la vida desde la concepción. Aquí la concepción ya fue tiempo atrás, ¿vale? O sea, la concepción se hizo a la primera semana. Aquí ya estamos hablando de 12 semanas, o sea, ya transcurrieron 12. En el ámbito político, aquí nosotros lo identificamos como el nascitur, vivo, pero no nacido. Pero no debemos de tener una confusión de que es ser humano. La Constitución no lo identifica como ser humano. La Constitución no lo va a identificar como individuo, como dice el artículo 22 del Código Civil Federal, ¿sale? Ni tampoco va a ser persona, pero persona física como ser humano. Él es visto desde la óptica normativa, no biológica, no sociológica, no química. Es desde un punto de vista normativo, sujeto de derechos y obligaciones, no persona. Es un sujeto de derechos y obligaciones. Por la condición en la que se encuentra, no tiene obligaciones. Aquí hablamos de sujetos de derecho sin personalidad jurídica con patrimonio propio. Sujetos de derecho sin personalidad jurídica, pero con patrimonio propio. Voy a hacer una pausa en lo que estamos comentando, porque acuérdense que también se va a permitir un aborto hasta la semana 20, porque a partir de la semana 21 ya tenemos viabilidad, ya vamos a poder vivir fuera del seno materno, apoyándonos de los aspectos científicos y técnicos para podernos desarrollar a partir de la semana 21, entre la 20 y la 21, que es cuando se va a la mitad del embarazo. Siguiente, por favor. Bien, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, el aborto es la interrupción del embarazo tras la implantación del huevo fecundado en el endometrio antes de que el feto haya alcanzado la viabilidad. Es lo que les digo, como todavía no es viable, se puede realizar una interrupción del embarazo. No se considera aborto. El aborto sí se encuentra tipificado. En unas ocasiones es sancionado y en la otra hay excusas, ¿sale? Porque hay excusas y hay excluyentes, que es la tendencia que ocupó la Corte cuando resolvió en el 2007 lo de las reformas al Código Penal y a la Ley General de Salud. Siguiente. El aborto legal, nos dice también la OMS, que es la interrupción de un embarazo tras la implantación del huevo fecundado en el endometrio antes de que el feto haya alcanzado su viabilidad. O sea,
antes de la semana 22 y que tenga medio kilo y una medición de 25 centímetros. Entonces, hasta aquí se puede hacer un aborto legal. Tenemos una interrupción del embarazo hasta la semana 12. De la semana 13 a la semana, vamos a llamarle 20 o 21, se permite un aborto, ¿sí?, que está facultado por la ley sin tener nosotros una sanción. El Código Penal nos da ciertas hipótesis por lo cual la mujer puede solicitar este tipo de aborto sin que sea sancionada. Pero una vez que este producto de la concepción sea viable, se prohíbe cualquier situación y todos van a ser sancionados si es que se ocasiona ese aborto o bien si una persona contribuye para que se realice un aborto. Si estamos hablando que este producto de la concepción ya tiene viabilidad, yo me quedé hace ratito en que éramos sujetos de derecho sin personalidad jurídica con patrimonio propio. Si se es persona, se tiene personalidad. Y si se tiene personalidad, tenemos derechos a la personalidad. En este caso, no se nos considera persona por la Corte, pero sí reconoce que nosotros en un estado de gestación tenemos derechos. Esos derechos que nosotros tenemos son derechos personales. Los derechos subjetivos se dividen en dos. Hay derechos subjetivos relativos, que son derechos personales, y hay derechos subjetivos absolutos, que son derechos reales. Por eso ustedes, cuando les quebrantan un derecho subjetivo relativo, ¿qué para ejercer una acción personal? Cuando les quebrantan un derecho subjetivo absoluto, van y demandan o tratan de ejercer una acción real. Aquí, estando nosotros dentro del vientre de nuestra madre, no tenemos derechos absolutos, no los vamos a tener. Tenemos que nacer, tenemos que ser seres humanos. Para esto necesitamos ser vivos y viables, como dice el Código Civil. Sin embargo, tenemos una transmisión de derechos relativos. Tenemos derecho a la vida, tenemos derechos a ser respetados para que no nos priven de la vida. Tenemos derecho a una buena salud o a una buena alimentación, o sea, que la madre se nutra bien para que se transmitan esas proteínas a nosotros, porque necesitamos de ella para poder tener un desarrollo óptimo y que madure todos nuestros órganos y todos nuestros sistemas. Entonces, sí tenemos ese derecho a la vida, sí tenemos ese derecho a ser alimentados y tenemos un respeto, porque tenemos dignidad humana o tenemos esa dignidad y por lo tanto no nos puede ser arrebatada a través de un aborto, porque ya tenemos vida y ya somos viables. A partir de esta viabilidad, nosotros podemos dejar como herederos a estas personas, les podemos transmitir derechos absolutos, propiedades, no sé, ciertas acciones, etcétera. Nosotros se los podemos transmitir. Él no los va a poder heredar si no nace vivo. Para poder heredar, debe de nacer vivo y debe de ser viable. O bien lo registra de inmediato, sale para que tenga una identidad con el Estado,
o ¿qué va a pasar? O vive desprendido del seno materno 24 horas. Yo me atrevo a decir que una persona que nace y se encuentra con vida gracias a los aparatos, a la ciencia o a la técnica, su viabilidad es incierta. No podemos decir que ya se desprendió 24 horas del seno materno y está viviendo gracias a las máquinas, gracias a la ciencia y gracias a la técnica, pero no está viviendo de manera natural, ya que sin ese respirador, ese ser humano puede llegar a fallecer. Nosotros, desde que estamos en el vientre, necesitamos de la protección y del apoyo de la persona que nos está gestando. Una vez que nosotros nacemos y somos vivos, estamos vivos y ya somos viables, como les dije, somos personas, tenemos personalidad. La personalidad es la individualización del ser humano, ¿sale? Para que nosotros podamos ejercer nuestros derechos y cumplir con nuestras obligaciones. Galindo García dice, es la proyección del ser al mundo fáctico, porque la palabra persona es voz, soy yo, no es máscara, soy yo el que tiene voz propia. Eso es persona para el mundo jurídico, no máscara. Esa es otra connotación. Entonces, en este aspecto, soy persona, tengo personalidad, el derecho me va a individualizar y me va a transmitir ciertas características. Esas características que me transmite el derecho se llaman atributos a la personalidad, porque si yo no estoy individualizado, no voy a poder ejercer mis derechos ni voy a poder cumplir con mis obligaciones. Por eso me pongo un nombre, por eso me pone un domicilio, me va a poner una capacidad, ¿sí? O sea, tengo una capacidad y me va a poner aparte un estado civil y lo que viene siendo, o sea, la nacionalidad y el patrimonio. O sea, todos esos atributos yo los voy a tener para poder ejercer mis derechos. Ahora, como les comenté, si yo tengo personalidad, tengo derechos a la personalidad. Ese derecho a la personalidad es lo que se identifica como el libre derecho que nosotros tenemos. En el ámbito positivo se conoce el libre derecho a la personalidad. En un ámbito no positivo es dignidad humana. Es la ampliación de la dignidad humana al mundo fáctico, se conoce como el libre desarrollo a la personalidad. Soy niño y mis padres o mis tutores me tienen que dotar de qué, de valores. Yo hablo mucho de una teoría valorativa. La teoría valorativa es la transmisión de valores éticos, estéticos y religiosos que me van a ayudar a mí para poder obtener un libre desarrollo de mi personalidad de manera independiente. Por lo tanto, a mí me transmiten esos valores, me llevan a la escuela para que exista una conjunción de esos valores con otra clase de enseñanza que a mí me pueda servir para el libre desarrollo. Con toda esa transmisión de conocimientos que me van auxiliando, me van a forjar para que, así como estamos todos nosotros, ya tenemos una vida independiente en sociedad, gracias a quién, a los que nos formaron cuando éramos niños y cuando éramos adolescentes. La dignidad no es otra cosa más que una libertad
que tenemos para desarrollarnos con base en el respeto. No hay otra clave aquí más que el respeto. Esta persona o este producto de la concepción que se encuentra dentro del vientre y es viable merece tener respeto, porque ya tiene derechos relativos, más no absolutos. Bueno, siguiente. En el ámbito jurídico vamos a ver diversos artículos. Vamos a comenzar por el artículo 4, que protege de lo que estamos hablando y nos dice que todas las personas tienen derecho a decidir de manera libre y responsable e informada sobre el número de esparcimiento de sus hijos, lo que se determina una seguridad para la familia, protección de la sociedad, ya que comprende un bienestar físico y mental. ¿Quiénes gozamos de salud? Los que tenemos un bienestar físico, mental y social. No es porque nosotros tengamos alguna dolencia o alguna enfermedad. Hay veces que no tenemos ninguna dolencia y no tenemos ninguna enfermedad, pero no tenemos ese bienestar, esa armonía en nuestro estado físico, en nuestro estado psíquico y en nuestro estado social. Si no tenemos ese bienestar, significa que estamos enfermos y necesitamos tener una atención. Entonces, este artículo 4